Profesor Alexander, yo le pregunto, ¿dónde encuentra uno las grabaciones de las clases? Entiendo que las grabaciones aún no las han subido, pero van a estar en Polivirtual. Por eso yo estaba buscando la del miércoles y no, pues no está en plataforma. No, es que eso como que siempre es tardado que la editen. Entonces, no está aún en el sistema. Pues porque sí sería bueno poderlas ver, como para uno cuando tiene tiempo poder repasar y hacer las descargas y todas las cosas que se hacen en clase. Sí, claro, es importante, sí, es cierto. Y estas clases que ya pues vienen de ahora en adelante son muy prácticas, entonces siempre es importante que muchas cosas las podamos ver antes de volver a empezar a la otra clase, que hagamos un repasito con el video. Entonces, sí, yo los entiendo. Eh, es- Supongo yo que en el transcurso ya de la otra semana, inicio de semana, estarán subiendo la información. Pero la verdad, no tengo pues como el dato exacto. Igual pues las grabaciones sí, ya las están editando, eso sí es un hecho. Profe, hola. Hola, Eh, un saludo para todos. Buenas tardes ya, noches. Las clases sí se están subiendo. Solo está la primera clase. Para el martes estará la segunda clase. Y así, por lo que manifiesta el profesor, se están editando. Y también son archivos muy pesados que demoran mucho en cargar, ¿cierto? Y a veces los profesores usamos recursos de videos y YouTube por copyright no nos deja a veces reproducirlos. Entonces tenemos que hacer pues otro tipo de producción. Entonces, para que ustedes puedan ver todo el contenido, sí hay un proceso de edición largo. También los que tienen problema para entrar a la plataforma, los que han manifestado de pronto problemas para entrar a la plataforma, eh, antes de que empiece el profesor, si alguno de los que está conectado, por favor, ha tenido problemas para ingresar, me cuenta para guiarlo y entrar a Polivirtual. excelente Vicente. Sí, ahí, sobre todo ayer hubo muchas preguntas con respecto al ingreso a Polivirtual. No, qué bueno que estás acá para que las personas te hagan las preguntas. Muy bien. Sí, profe, igual cuando no me conecté al inicio de las clases, les indicas que escriban a polivirtual, igual, polivirtual, @alpoli.edu.co. Sí, yo les pasé a los chicos de ayer el correo, ese correo de Polivirtual y el de Cindy. Cindy me autorizó a que les Ah, ok, pasara el correo. Entonces, sí, perfecto. ellos ya tienen esa información. ¿Cómo? Bueno, entonces si algunos tienen inconvenientes para entrar a la plataforma, nos cuentan Los antes que de el otro comenzar grupo la fue. clase. Voy a estar acá antes del inicio de la clase del profesor, si tienen alguna duda. Dale, buena tarde, mucho gusto. Mi nombre es Sergio. Quería consultarte. ¿Todavía estamos algunos pendientes de asignar usuario? No, ya al día de hoy todos tienen la matrícula. Entonces, Sin embargo, en ese sentido, yo no he recibido el correo con el usuario, entonces no he podido acceder a la plataforma aún. ya les voy a ayudar entonces, porque de pronto tienen algún problema en el correo, alguna coma, alguna viñeta que se A fue mí ahí. me pasó, o sea, yo la verdad ingresé, como dijo la compañera la vez, pues la clase pasada, con mi cédula, el puntico, la C mayúscula y la C minúscula, así ingresé, pero a mí tampoco me llega ningún correo. Pero A mí, han podido ver la información. Sí, 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 por eso te digo, como la compañera nos compartió la clase pasada que así era el usuario pues y la contraseña, y me dio, y he podido, pues inclusive hice la actividad del crucigrama y demás, pero no me llega ningún correo. Entonces sí me preocupa que de pronto envíen un correo importante y yo no tenga conocimiento. en mi caso, para matricular y escoger el grupo, a mí me llegó un correo que llegó por spam de Diego, si mal no estoy. Eh, Lograron ayudarme, hice la matrícula. Sin embargo, hasta ahora, ni por spam, ni en los correos, ni en el buzón de correo normal,
me ha llegado ningún correo sobre el usuario, sobre la entrada a la plataforma. Entonces, Sí, sí, debemos revisar porque ahorita hicimos un arqueo porque la plataforma nos arroja a los que no entraron. Entonces nosotros miramos y justo les mandamos un correo hoy. Entonces me preocupa que no tengas el correo. Igual, ya mismo te voy a guiar para que entres a la plataforma porque es muy intuitiva. Sí, Entonces te voy a dejar acá el link y los compañeros que están escuchando también van a entrar a este link que les voy a dejar en el chat y el usuario es su cédula, ¿cierto? Y la contraseña es la misma cédula acompañada de punto, C mayúscula, C minúscula. correcto. Entonces, entremos ahí a ese link que les pongo y ponen la cédula de nombre de usuario y de la contraseña ponen el mismo número de cédula y punto, C mayúscula, C minúscula. Ah, listo, venga, probemos de una vez. Listo, perfecto, sí, señor. Era como eso. Perfecto, aquí ya tengo acceso a la plataforma. Muchas gracias, hombre. A mí me parece que ya como que se organizó todo. Yo estaba en el otro grupo y me mandaron un correo que yo pertenecía al grupo 2 y ya me están apareciendo los links para poder ingresar acá. Sí, igual la matrícula ha sido un poco consecutiva, todos no han estado entrando en el mismo momento, Ujú. entonces hemos tenido varios compañeros que llegan atemporales, entonces, y también los que se han cambiado de grupo, entonces por eso apenas se está regulando como los sistemas. Yo tengo una duda. ¿Existe algún grupo de WhatsApp de ese grupo? No, no se ha formado. Oficial, no. No. Solo el correo de polivirtual@el poli y si les han hecho de París el acompañamiento psicosocial, pero en el momento no hay WhatsApp en ninguna de las comunicaciones. Tengo entendido que el otro grupo sí tiene un WhatsApp como entre los compañeros para tener este tipo de comunicaciones. Gracias. Listo. Vicente, cuéntales por favor el proceso para la asistencia. Ellos me han preguntado mucho con respecto a esto, cómo se hace, qué deben de hacer o Sí, solo entrando a Polivirtual es suficiente. lo que pasa es que eh, es un proceso donde tenemos las clases con el profesor por medio sincrónico para algunos compañeros, si tienen algún bache, no pueden llegar a la clase, entonces vamos a entrar a Polivirtual, solo con entrar a Polivirtual, que tengan ingreso a Polivirtual, ya nosotros ahí cumplimos la asistencia, ¿cierto? Nos damos cuenta que ustedes entraron, entonces eso va llenando las asistencias. Y también los profesores irán dejando algunas actividades en la unidad uno. Por ejemplo, hay un crucigrama, es una actividad como gamificada, es un jueguito, un crucigrama, es bien fácil. Entonces, entre los conceptos de la primera clase van a aprender unas palabras y ahí están en el crucigrama, lo desarrollan. Y para la tercera clase, para la semana entrante, también tendrán algunas actividades. Entonces, a medida que vamos desarrollando estas actividades, la plataforma nos va arrojando las asistencias. Entonces, por eso procuramos que todos entren a Polivirtual y ahí van a encontrar todo el contenido, ¿cierto? Por ahí estaban pidiendo el link de Anaconda, enseguida se los voy a subir también en plataforma para que tengan todo el acceso de todas las clases ahí. Entonces es como el sistema. No hay que llenar un registro en sí, ahí es que entrar a la plataforma. Ok. Hola, una pregunta. Yo hice lo del crucigrama. ¿Esa actividad cambia semana a semana, pues cada clase, o solo es la primera y ya después montan otra? Porque es No, que esa es la actividad del primer módulo, que era como el módulo inicial, ¿cierto? Entonces ya este módulo están viendo es
como una actividad con el profesor en un programa que se llama Anaconda, ¿cierto? Están desarrollando la actividad con él. Y para la tercera sección, sí, yo creo que sí hay una clase en plataforma que tiene actividad. Entonces, como que vamos variando, ¿cierto? El profesor pone la actividad en clase o aparece la actividad en la plataforma. Eh, sí, muchachos, ya para la próxima semana van a tener dos actividades montadas que corresponden a la clase 2 y corresponden a la clase 3, que serían estas. Esas actividades son algoritmos que vamos a desarrollar. Esos algoritmos son basados en la clase que desarrollemos hoy. Entonces sí, son diferentes y es una actividad, digamos que por cada clase. Recuerden que si se atrasan pueden entrar. Obviamente, como les digo, algún compañero estaba manifestando que apenas nos estamos regulando, sí, pero ya estamos estables. Entonces se irán montando las clases, se irá subiendo todo. Entonces no se desanimen, si pierden una clase, van a Polivirtual, la ven las actividades, los recursos que el profesor pone. Si hay alguna actividad la desarrollan y pueden entrar a la próxima clase sin ningún problema. Excelente, muchas gracias, Vicente. Si Listo. tienen problemas de acceso a internet, de computador o quieren apoyo psicosocial, saben que tenemos a Paris y a Sofía que los puede ayudar en los inconvenientes que tengan. Listo. Les Ujú. manifestamos y ellos ya les transmiten a Sapiencia todos esos eh, inconvenientes o lo que pase en esas reuniones. Bueno, profe, ya va a empezar a compartir pantalla, lo veo, entonces, si ninguno necesita acceso a la plataforma, ya saben, polivirtual@elpoli.edu.co, se los dejo en el chat y que disfruten la clase, que están muy bien, muchachos. Listo, Vicente, muchísimas gracias. Bueno, Muchas muchachos, gracias. vamos a iniciar. Listo. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Presentar. Bueno, muchachos, vamos a arrancar con un repaso breve de la clase pasada y a ver unos conceptos nuevos para que hoy arranquemos directamente a programar. Listo, nuestros primeros pasitos en Python utilizando Spider. Listo. Entonces, vamos a iniciar repasando rápidamente lo que vimos la clase pasada, donde nosotros vimos unos conceptos básicos de programación. Listo, que era, espérenme que mientras van entrando los compañeros tengo que ir minimizando, entonces no voy a presentar completo por ahora. Entonces, donde nos describían qué era un algoritmo, cuáles son los tipos de algoritmos y demás. Hablábamos de los algoritmos cuantitativos, donde eran expresiones verbales organizadas de tal manera que eran una secuencia que me llevaban a cumplir un objetivo específico. Y los algoritmos cuantitativos son aquellos que son numéricos, en los cuales yo resuelvo operaciones matemáticas. Listo. De los algoritmos encontramos dos denominaciones, una que es la que se llama diagrama de flujo y la otra que es un algoritmo en palabras, donde el diagrama de flujo habíamos hablado que era una metodología muy intuitiva para resolución de problemas. Recuerden que un problema en programación es básicamente la asignación de una tarea que queremos resolver. Entonces, tenemos un problema, es que queremos cumplir un objetivo, es que queremos desarrollar un programa que haga algo. Los programas, entonces, están conformados por una serie de instrucciones. Los programas deben de ser finitos, tanto en tiempo como en longitud. Los programas, entonces, tienen muchas características. Entre ellos deben tener un inicio y un fin. Entre sus instrucciones hay muchos tipos de características. Podemos tener unas instrucciones que son para preguntas, otras instrucciones que son para hacer que el programa repita varias veces una acción. Listo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el tipo de algoritmos gráficos tenemos el pseudocódigo.
una forma muy intuitiva de programar. Listo. Posteriormente veíamos que teníamos los algoritmos no gráficos, que se llaman pseudocódigo, que eran básicamente una lista de instrucciones donde nosotros escribíamos paso a paso digamos, sí, las instrucciones para cumplir un objetivo. Listo. En este caso, tenemos un algoritmo para definir si una persona es mayor de edad. Ese programa entonces tiene un inicio, tiene un fin y tiene una lista de instrucciones. ¿Listo? ¿Qué son una lista de instrucciones en este caso? Una serie de pasos organizados que llevándolos todos en una secuencia lógica me van a cumplir un objetivo. En este caso, nosotros miramos que tenemos un programa en el cual creamos una variable que se va a llamar edad. Esa variable va a ser de tipo entero, o sea, creamos un espacio de memoria y la información que vamos a guardar en ese espacio de memoria es un número de tipo entero. Luego, por pantalla le decimos al usuario o le hacemos una pregunta. Esa pregunta el usuario la debe responder y nosotros como programadores debemos de guardarla. ¿Dónde la vamos a guardar? Recibir esa información y guardarla. La vamos a guardar en el espacio de memoria que anteriormente habíamos creado. En este caso habíamos creado un espacio de memoria que se llama edad y esa edad entonces es la respuesta que hacemos a esta pregunta. Esa respuesta, que es un número, se va a guardar en el espacio de memoria edad. Luego vamos a utilizar un operador de comparación, ¿listo? Donde vamos a comparar un dato que ingresó un usuario con otro dato, un dato entero numérico. Entonces vamos a utilizar un operador lógico. En este caso, ese operador lógico nos va a dar una respuesta de cierto o falso, sí y no, 1 0, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le preguntamos al usuario, digite una edad, él pone un número, imaginémonos que pone 17. Entonces, aquí en edad se va a guardar 17, ¿cierto? En ese espacio de memoria y luego vamos a preguntar, bueno, si esa edad que digitó el usuario es mayor o igual que 18, entonces va a suceder algo. Si es mayor, entonces él va a imprimir este mensaje. Pero si no es mayor, o sea, en el caso de 17, él va a saltar de acá hasta fin sí. Listo, porque no se cumplió la condición. ¿Cuál era la condición? Que esta edad fuera mayor o igual a 18. Como no se cumplió esa condición, se va a fin y a imprimir este mensaje que dice fin del algoritmo. Pero si la persona pone en la edad un número mayor a 18, digamos que pone 20, entonces él pregunta, si edad es mayor o igual a 18, ¿cuánto es edad? 20. Antes, ¿20 es mayor que 18? Sí. Si 20 es mayor que 18, entonces se va a imprimir este mensaje por la pantalla y luego pone este mensaje fin del algoritmo. ¿A qué quiero llegar con esto, muchachos? Que un pseudocódigo, si ustedes ven, es un algoritmo escrito en lenguaje humano, ¿cierto? Casi que todo esto es, casi no, todo esto es un lenguaje intuitivo que nosotros manejamos, pero este lenguaje intuitivo, que si bien es un algoritmo, no es capaz el computador de entenderlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ese pseudocódigo tenemos que llevarlo a un lenguaje que la máquina lo entienda. En el caso de nosotros, el lenguaje que estamos usando o que vamos a usar se llama Python. Entonces es como traducirlo del lenguaje humano al lenguaje que pueda entender la máquina. ¿Listo? Claro hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda? No, señor. No, profesor, claro. Listo. Bueno, ahora vamos a definir un problema. Recuerden, yo ahorita les dije, un problema en programación básicamente es una actividad que tenemos que resolver. Listo. Cuando nosotros definimos un problema, cuando nosotros decimos que vamos a solucionar algo, un segundito, es básicamente una tarea que tenemos que resolver. ¿Qué pasa? Cuando nosotros definimos un problema, el enunciado tiene que ser muy claro, porque
este enunciado tiene que generar un derrotero, tiene que generar un instructivo, tiene que generar un algoritmo que sea unívoco. Quiere decir que si yo les pongo una tarea, todos deben de tener el mismo resultado. Por decir algo, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les dije, hagamos un algoritmo para ir de su casa al centro de la ciudad? Y cuando luego analizamos el algoritmo nos dimos cuenta que había un error. ¿Quién recuerda el error que había en esa definición de problema? Que uno de los compañeros que hizo la programación resultó en el Parque de Bello. Ajá, sí señor. ¿Y cuál era el problema? Exactamente. No se definió la ciudad. No se definió la ciudad. Entonces, si bien él hizo el algoritmo para llegar al centro de la ciudad, no había una definición clara a cuál ciudad. Entonces, de manera similar, yo le puedo decir, muchachos, haga un algoritmo que resuelva una tabla de multiplicar. Usted puede hacer la del 2, el otro la del 3, y yo, bueno, cuando vamos a revisar, todos tienen cosas diferentes. Es porque el problema estuvo muy ambiguo. Tablas de multiplicar, no dijeron cuál, yo hice esta, ¿cierto? Entonces, los problemas en programación, bueno, y en general, hay que acotarlos de tal manera que den una solución única, ¿cierto? Además, debemos de tener en cuenta que esa solución única debe ser muy general, por decir algo. Si yo les digo, vamos a resolver un problema de la tabla de multiplicar del 5, puede ser que yo les diga que multiplique de 0 a 9, 5 multiplique cualquier número de 0 a 9 por el 5, o lo dejo abierto. Vamos a hacer un número, una función o una calculadora que multiplique por 5. Entonces yo le puedo meter menos 7, menos 8, 329 por 5, ¿cierto? Entonces debemos de ser muy, muy, muy explícitos y muy claros para definir el problema de tal manera que cuando entreguemos o nos entreguen la solución sea exactamente lo que nosotros teníamos en mente que queríamos tener. ¿Listo? Además de eso, hay que analizar el problema, donde nosotros vamos a tener que definir cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida y cuál es la información a procesar. Recuerden que no es lo mismo cuando nosotros estamos haciendo un algoritmo para, no sé, para el DANE, donde vamos a tener muchos datos tipo string, como hacer un algoritmo para manejar un dron, donde vamos a tener muchos datos numéricos, y numéricos flotantes y numéricos enteros. Entonces hay que definir bien, bien, bien esa información. También hay que definir la información de salida. Piensa en esto. Si nosotros vamos a programar un dron, ¿cuáles serían los datos o los parámetros de entrada que necesita un dron? Un dron, bueno, ¿cuáles serían? ¿Quién me dice? Dónde inicia y dónde termina, ¿Cómo el así? área a recorrer. Ajá. El tiempo de vuelo, Ajá. la altura, ¿Y el tiempo es qué tipo de variable? Un string. Numérico. Numérico. ¿Y de qué tipo? Entero o flotante. Muy bien, flotante. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Ahorita vamos a hablar más. Pero, señor. Perdón, pero eso también pues, normalmente se maneja con coordenadas, ¿no? Sí y no, pero piensa en esto. Bueno, ahorita vamos a adentrar más en eso que usted acaba de decir. Sí, no, el programa, usted le ingresa unas coordenadas, pero Sí, perdón, profe. En la clase pasada yo te conté que yo manejo un dron y la verdad los puntos que deseo visitar con ellos y cuando deseo que aterrice en la misma parte donde lo despegué, siempre es con coordenadas. Ajá, sí, eso. Uno le ingresa las coordenadas, pero esas coordenadas alguien tiene que procesarlas. O sea, usted le pone, por decir algo, voy a inventar aquí una cosa. 3 a la izquierda, 4 hacia adelante, 3 a la derecha y que aterrice. Ahí me inventé cualquier cosa. Pero esos datos alguien tiene que procesarlos. Esos datos van a algún lado, van a un algoritmo, ¿cierto? Y ese algoritmo lleva esa información a un procesador. Entonces, tenemos que hacer el algoritmo que capte y procese esa información. ¿Listo? Bueno, ahora,
En el diseño del algoritmo nosotros tenemos que tener en cuenta lo que yo les decía ahorita. Vamos a tener un punto de inicio en particular, vamos a tener un punto final, tiene que ser finito en tamaño y en tiempo de ejecución. O sea, si nosotros nos equivocamos programando, que ha pasado muchas veces, y pasa muchas veces, el programa se queda en un ciclo infinito y se bloquea el computador. Y ahorita les voy a decir qué significa se bloquea el computador. El programa no debe permitir dobles interpretaciones. Listo, es por decir algo. Yo le digo al dron, ande 3, pero entonces 3 que hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. O pues tengo que ser muy claro en las operaciones que quiero hacer para que no se presten a dobles interpretaciones. Luego hablábamos de los tipos de datos. Eso ya ustedes veo que lo tienen muy claro, que son tipo string, que son tipo numérico, que son entero, que son flotante. Listo. Entre los tipos de datos hablábamos de los lógicos, de los alfanuméricos y luego hablábamos de los datos estructurados, que hablábamos de las matrices y los vectores. ¿Sí recuerdan que era una matriz y un vector? Una matriz y un vector eran espacios múltiples de memoria. Cuando nosotros creamos un dato, un espacio de memoria, por decir A igual 4, entonces es un solo cajoncito donde va a caber un solo dato. Pero cuando creamos un arreglo o una matriz, entonces ahí van a caber múltiples datos en un solo espacio de memoria. Luego hablamos de los datos numéricos, que podíamos hacer operaciones matemáticas. Luego los datos lógicos, cierto o falso. ¿Recuerdan el algoritmo que vimos ahorita de la edad? Entonces aquí tenemos un dato lógico, donde estamos preguntando si un dato que ingresó el usuario cumple con un dato que nosotros ya tenemos predeterminado, y si eso se cumple o no se cumple, hacemos o no una acción. ¿Listo? Bueno. Si tienen preguntas, muchachos, no hay problema. Van alzando la mano o van hablando, yo paro y les respondo. Listo. Hablamos de los datos tipo string, que eran cadenas de texto, que también podían tener números. Luego vamos a mirar, por decir algo, un dato tipo string puede ser un nombre, ¿cierto? Puede ser una dirección. Y habíamos hablado del caso de una cédula. Cuando nosotros estamos creando una base de datos, como la cédula no estamos haciendo operaciones matemáticas con ella, entonces la definimos como tipo string, no como tipo numérica. Listo. Ya si queremos hacer operaciones con números en general, pues sí, son de tipo numérico. También hablábamos de las constantes, como el número pi, como el número Euler y demás. Variables que eran espacios de memoria que podían cambiar su información en el recorrido de un algoritmo. Listo. Luego hablamos de las variables numéricas, lógicas, alfanuméricas, contadores y acumuladores. En el caso del tiempo de vuelo, nosotros básicamente lo podemos hacer, bueno, nosotros no, el drone lo tiene programado de dos maneras. Hay algo que se llama un reloj en tiempo real, donde él realmente tiene un reloj con una batería minúscula, pero que tiene un reloj que es electrónico y se setea o se programa según la variable que nosotros, o el tiempo de vuelo que nosotros querramos programar. O hay algo que es un reloj basado en contador, donde uno le programa el tiempo, pero no hay un reloj, sino que con un circuito oscilador que tiene el dron, genera un reloj, digamos que programado, y se puede hacer el conteo de tiempo. Listo. Este reloj no es tan preciso como un reloj en tiempo real, pero pues tampoco es que se pierda minutos, ¿cierto? Se pierde milisegundos o microsegundos. Bueno, hablábamos de las variables numéricas, lógicas, alfanuméricas, de los tipos de operadores, donde hablamos aritméticos, relacionales y lógicos. Listo. De los operadores matemáticos, aritméticos, hablamos que se pueden hacer operaciones matemáticas, y los operadores lógicos, hablábamos de que daban respuestas de sí y no, cierto o falso. Listo. En los operadores aritméticos nosotros teníamos que tener en cuenta el tipo de dato, o sea,
si era un dato tipo entero, un dato tipo flotante o un número real. Listo. Vamos a mirar. Si yo tengo, por decir, x igual a 8 más 2, ¿esto qué resultado va a ser? Un dato de qué tipo más bien. ¿Qué tipo de resultado voy a tener ahí? Numérico. Entero numérico. Listo, muy bien. Pero si yo ahora digo esto, 8.0 más 2, ¿qué tipo de resultado voy a tener? Doble. Flotante. Flotante. Aquí me va a dar 10.0. Y ahora otra pregunta. Si yo tengo 8.0 más 2.0, ¿qué resultado voy a tener? Flotante. Muy bien. ¿A qué voy? Que si yo tengo operaciones entre enteros, el resultado es entero. Pero si tengo operaciones entre enteros y flotantes, el resultado va a ser flotante. O si tengo operaciones entre flotante y flotante, el resultado también va a ser flotante. ¿Listo? Bueno, hablábamos de los operadores, la jerarquía. Hicimos pues ahí como un ejercicio sencillo de los operadores racionales, que esto nos ayudó mucho para entender cuando usábamos esto. Les voy a aquí hacer rápidamente esto. F igual a 3 y E igual a F. A F. ¿Cuál es la diferencia de estas dos operaciones que escribí ahí? F igual a 3 es decir que F tiene 3 en su memoria, ¿cierto? En ese espacio. Y ahí igual a F es preguntar si F es igual a E. Ajá. En este caso, si el número 2 es igual a número 3, entonces es una pregunta. Muy bien. Aquí estamos preguntando, haciendo una comparación, y el resultado de esa comparación va a ser sí o no, cierto o falso, ¿cierto? Entonces es importante, muy bien que tengan en cuenta esto. Aquí estoy creando un espacio de memoria, y ese espacio de memoria le estoy ingresando un tipo de información. Y en cambio aquí estoy comparando. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Esto es un repasito rápido. Ahora, eso ya es nuevo. Esto ya es la clase de hoy. Vamos a empezar pues ahora sí más pilosos. Los veo muy bien, los veo muy bien. La clase pasada como que prestaron mucha atención y todas las preguntas que hice me las respondieron de una manera muy buena. Muy bien. Ahora, vamos a mirar qué es Python. Entonces, Python es un lenguaje multiplataforma. Python, digamos que es un lenguaje de alto nivel. O sea, hay detalles de bajo nivel que no se tienen, que no hay que preocuparse por ellos. ¿Cómo así? Piense que en un programa, cuando nosotros hacemos un algoritmo en un compilador de bajo nivel, nosotros tenemos que ser muy minuciosos detallando todo. En el caso de cuando yo voy a crear un espacio de memoria para entero, tengo que decir, vea, este espacio de memoria va a ser solo para enteros. Y cuando yo digo que solo para enteros, el resultado de la operación matemática que yo vaya a alojar ahí tiene sí o sí que ser entero. O si digo que es flotante, el resultado de esa operación tiene que ser sí o sí flotante. Si no, saca errores. Que es un string, que es un, no sé, cualquier cosa, que es un lógico, tiene que cumplir exactamente eso. Si no, saca errores de sintaxis. ¿Recuerdan que eran los errores de sintaxis? Como ortografía. No necesariamente de ortografía. Decirlo de alguna manera. Eso, no necesariamente de ortografía, sino de que o sea, eso no está malo, pero le La falta. redacción. De programación. No, de programación es otra cosa. La forma en que está escrito el algoritmo. No, son errores en los cuales nosotros escribimos las palabras reservadas de Python de una manera mala, por decir. Que imprimir, que se escribe print, lo escribo en mayúscula, pero Python por defecto lo escribe en minúscula. Ahí me va a sacar un error. No quiere decir que el algoritmo esté malo, sino que escribí mal la palabra print. Listo.
Entonces, esos errores me los saca el compilador y me dice, hay un error de sintaxis en tal línea. Yo ya miro la línea, sí, claro, esto está mal escrito, lo corrijo y no pasó nada. Pero un error de programación es por decir algo, hágame la tabla del 5, cuando usted lo pone a multiplicar 5 por 2 le da 30. Eso está malo, es un error de programación, significa que el resultado que estamos esperando no es el correcto. Y el programa aún así corrió, listo. Entonces, errores de programación es cuando el resultado que me arroja no es el correcto. Y errores de sintaxis es cuando tengo alguna escritura mal hecha. Es más, cuando yo tengo escrituras mal hechas, el programa se cae, no corre. O sea, empieza a correr y cuando llega a la línea que tiene el problema de sintaxis, ya el programa se cae y ya no sigue corriendo hasta que organicemos el error. Mientras que en el error de programación puede estar todo escrito, el programa corre y entrega un resultado, pero el resultado no es correcto. Luego miramos que Python es incrustable, quiere decir que yo puedo diseñar una parte de un código en Python y otro en C, y luego los uno y obtengo un programa muy potente porque, no sé, utilicé las ventajas de uno con las ventajas del otro para hacer un algoritmo muy, digamos, muy especial, pues que necesite un script. Luego es multiparadigma, eso es importante, muchachos. Nosotros lo que vamos a ver en este curso se llama programación estructurada. Es un tipo de programación donde hay que ser, digamos, hay que hacer códigos muy largos que pueden ser muchas veces, digamos, complejos, como la longitud, y muchas veces pueden ser muy rígidos. Pero hay otra paradigma de programación que se llama programación orientada a objetos. Es un paradigma muy, muy interesante, muy versátil y que es de reuso de código. Entonces, este paradigma de programación es muy, muy utilizado. Si nos rinde, logramos dar una explicadita y algunos ejercicios para que entiendan qué es la programación orientada a objetos. Es más, los programas que van ustedes a encontrar en la red, de drones y cosas así, pues un poquito más avanzadas, generalmente están programadas en orientación a objetos. Entonces, es un tema que está por acá, les voy a mostrar, es el último tema que vamos a ver nosotros, que se llama PO, Programación Orientada a Objetos. Y si nos da tiempo, igual estas presentaciones son las que ya les compartieron, les van a compartir. Si nos da tiempo, vamos a trabajar un poco en la programación orientada a objetos. Listo, para que ustedes también vean ese paradigma de programación. Listo, otra cosa, vamos a hablar algo de historia de Python. Python fue liberado en 1991. El creador es este señor que se llama Guido van Rossum. Y Python no se llama Python por la anaconda, sino porque el hombre como que le gustaba mucho una banda de rock que se llamaba Monty Python. Entonces por eso la puso Python. Listo, no por la anaconda, sino que ya después lo asociaron con la serpiente, o él lo asoció luego con la serpiente, pero digamos que el origen del nombre es más por la banda de rock que por la serpiente. Listo. Ahora, ¿por qué Python, muchachos? Porque Python es un algoritmo, es un lenguaje de programación que tiene mucho uso, mucha perspectiva y digamos que muchas herramientas para trabajo en muchos ámbitos de la ciencia. ¿Listo? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de data science, hablamos de programación estructurada, hablamos de páginas web, hablamos de aplicaciones de celular, de apps. Muchos dispositivos son programados en Python. ¿Cuáles son las ventajas y por qué la gente está programando en Python? Una de las cosas es porque es gratis, es libre. Si ustedes se dieron cuenta, ustedes bajaron Anaconda y eso no les cobraron un peso por eso. Otra de los motivos es que la gran comunidad que hay mucha gente desarrollando código en Python, entonces esa comunidad hace que el programa se fortalezca. ¿Cómo así? Es que yo hago un programa para que el dron se comporte de una manera y alguien necesita un programa para que el dron se comporte de manera similar, entonces
ese programa que ya diseñaron, yo lo tomo y le hago las modificaciones que necesite. ¿Listo? Entonces, digamos que esa comunidad que se ayuda ahí hace que el programa crezca. Bueno, y aquí sí vengo a hablar de un poco más del dron. Vamos a hablar de la arquitectura de los ordenadores. ¿Y qué tiene que ver el ordenador y el computador ahí? ¿Qué me dice que tiene que ver un computador con un dron? Profe, todo. ¿Cómo quedar? Todo, porque en el computador uno planea el vuelo, en el computador descarga las fotos, las procesa, todo. Bueno, ¿qué más? ¿Quién me dice? Y también podríamos controlar el dron por medio del computador. También. ¿Qué más? ¿Quién me dice? ¿Hay algo más importante que nos hace falta? Todo eso está correcto, pero hay algo más importante que nos hace falta. Pues desde el computador se le programa todos los algoritmos a la tarjeta madre del dron, ¿o qué? Sí, también, pero hay algo más que nos hace falta. El procesamiento de la información del Ah, dron. sí, también. Pero, ¿saben? Yo les mostré la clase pasada, un controlador de vuelo. ¿Sí o no? ¿Qué es un controlador de vuelo? O un computador, muchachos. O sea, el dron, Procesador. el dron que ustedes tienen, tiene un computador. ¿Qué tipo de computador? Un computador aplicado o diseñado para un dron. ¿Y cómo así? ¿Eso cómo será? ¿Sí? Tiene un dispositivo adentro que es un microprocesador que tiene unos buses de datos, que tiene una memoria RAM, que tiene una memoria ROM, que tiene unos registros de almacenamiento de información, que tiene una unidad aritmético lógica, que tiene unos buses de comunicación, que tiene unos dispositivos de entrada y salida, como un computador igualito, pero es dedicado a un dron. Ay, ahora sí, ¿cómo será? ¿Qué significa dedicado a un dron? ¿Se acuerda que yo ahorita les dije de cuál será la información que necesitamos para un dron? Pues cuáles serán la información que necesitamos procesar. Piensen en esto, un computador tiene dispositivos de entrada y salida de información. Ahora, ¿qué es un dispositivo de entrada y salida de información? ¿Quién me dice en un computador para qué me sirve un mouse, para qué me sirve un teclado, para qué me sirve una cámara, para qué me sirve un micrófono? ¿Quién me dice? ¿Para qué me sirve un teclado en un computador y un mouse? Esos son dispositivos de entrada. Ajá. Dispositivos de entrada de información. Muy bien. ¿Y para qué me sirve la pantalla? La salida. Sí, Para salir. para usar eso. Listo, muy bien. Entonces, piense que el dron por dentro tiene un computador, entonces necesita dispositivos de entrada y salida. Ahora, eso que ustedes me acaban de decir, como dispositivos de entrada, ¿cuáles serán los dispositivos de entrada para un dron? O sea, el computador que tiene el dron, ¿cuáles son los elementos de entrada que tiene para procesar información? O para captar información mejor. El control. Los sensores, muy bien. Los sensores son dispositivos de entrada. ¿Por qué? Un sensor le dice dónde está ubicado en el espacio, por decir, un sensor de longitud, un sensor de proximidad, un sensor de infrarrojo, ¿cierto? Los sensores le dicen al computador información del entorno donde ellos están. ¿Listo? Entonces, en vez de nosotros tener un mouse, tener un teclado, tenemos son sensores. ¿Listo? Que son dispositivos de entrada. Ya esos dispositivos de entrada ingresan información a través de los buses de datos para ser procesada por el resto del computador. Ahora, muchachos, ¿cuáles serán los dispositivos de salida de un dron? Ya sabemos que la entrada son los sensores, ¿listo? ¿Cuáles serán los dispositivos de salida del dron como tal? Los motores. Los motores, exacto. Un motor es un dispositivo que ejecuta la orden que el computador del dron le asigna. Listo, ¿cómo así? Cuando usted tiene un radio control, usted mueve la palanquita, el joystick, para la derecha. Eso finalmente es una señal que le ingresa a los dispositivos de entrada y salida, en este caso de entrada, se convierte en un vector, en una serie de números. Mire pues, el movimiento que usted generó se convierte luego en una serie de números que ingresan al bus de datos y esos números son procesados por la unidad de control, el procesador, y esa información luego se le entrega a los motores para que
proporcional a lo que usted movió en el joystick, también es proporcional a eso se muevan los motores, para adelante, para atrás, bueno, más rápido, más despacio, para que se mueva hacia adelante o hacia atrás, o hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Entonces, no necesariamente es que el computador que nosotros tenemos en este momento enfrente es el computador, digamos que es la única forma con la que nosotros tenemos acceso o control del dron, sino que el dron en su corazón, en su parte interna, tiene un computador dedicado a su uso como tal. ¿Y les queda claro, muchachos? Sí, sí. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, cuando, por ejemplo, hablan del SDK, Ajá. que liberan el SDK, pues cuando estaba todo este tema de la fotogrametría, pues que no se podía hacer con el Minitos, porque el SDK no estaba liberado. Ajá, sí. ¿Cómo funciona como todo, como es, pues, ese tema de poderse entrelazar, Bueno, pues, otros programas cuando liberan el SDK? piense en esto. Piense que, en esta imagen, piense que usted está en su computador, ¿cierto? Y el dron pues tiene su computador por dentro, pero usted no, en ese momento usted no puede acceder al algoritmo que tiene el Windows por dentro, por decir algo, pues me va a inventar aquí cualquier cosa. Usted no es el Windows está craqueado de tal manera que nosotros no podemos ver las líneas de programación con las cuales está programado ese Windows, ¿cierto que no? Así es. Entonces, lo mismo pasa con el SDK. ¿Qué es el SDK? Es un programa dedicado, puede ser a fotogrametría, puede ser dedicado a velocidad, puede ser dedicado a a topografía, puede ser dedicado a alguna cosa. Un SDK básicamente es una extensión donde ese SDK está encriptado de tal manera que nosotros no podemos acceder a ese programa. Cuando lo liberan es que le quitan la encriptación y usted ya puede acceder a las líneas de código y modificarlo de tal manera que lo ajuste a lo que usted necesita. Ah, ok, profe. Muchísimas gracias. Listo. Continuemos. Ahora, una de las cosas más buenas de Python es que es open source, o sea, de fuente abierta. Significa que nosotros podemos ver las líneas de código. Si usted es muy hábil y cuando abra su Python puede... A ver, yo miro acá. Si usted es muy hábil y cuando abra su Python puede ingresar exactamente a las líneas de código que, que, que significan o que estructuran el algoritmo como tal y usted lo puede modificar a su antojo. Listo. No es como el Windows que nosotros no le podemos hacer nada. En cambio a este sí, porque es open source. Listo. Bueno, y tiene, bueno, aquí es implementado en diferentes versiones. Miremos, Python, bueno, tienen esas versiones, digamos que tienen una aplicación específica. Eso ya lo va trabajando diferentes personas o diferentes empresas para su aplicación como tal. Cogen el Python básico, el nativo, y le hacen modificaciones y lo ajustan a sus necesidades. Entonces, tenemos el CPython, que es el original, y pues con el que se programa. Luego tenemos el IronPython, que se hace en programas.net. El GPython, donde se trabaja como si estuviéramos en Java. De hecho, yo trabajo en uno que se llama MicroPython. Listo, se lo voy a mostrar. Que es una distribución de Python para trabajar microcontroladores. Y ya les voy a mostrar esto qué significa. Vamos acá. Espera, aquí tengo ESP y acá tengo... Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Acá tenemos el entorno de programación de Python. Listo. Pero para microcontroladores. Por decir, yo aquí creé un programita sencillito. Vamos a ver qué otro tengo por acá. Ya tengo pues otros más grandecitos, pero en otra carpeta. Entonces acá este entorno de programación, que no es como el que yo les había mostrado anteriormente, que es Spider, sino ese se llama MicroPython y ese es especial para programar tarjetas de desarrollo, para programar electrónica a medida. ¿Qué significa electrónica a medida? Les voy a mostrar acá. Voy a activar mi cámara, estoy un poquito espelucado, no pasa nada. Y les voy a mostrar como los desarrollos y así similar se hace la programación de los drones.
espérenme, yo quiero dejar esto, voy a poner la cámara. Eso, ahí ya me ven. Muchachos, acá, no sé si alcanzan a ver, si ahí se ve un poco. Miremos. ¿Qué tengo acá? Esto que tengo acá es un computador, ¿cierto? Es un procesador, un dispositivo electrónico que se llama un ESP32. Este dispositivo es diseñado para hacer, es sobre todo hecho para desarrollo de Internet de las cosas. ¿Qué significa? Medir variables y subirlas a la red. Este dispositivo se conecta a Internet donde yo puedo subir la información de los sensores. En este caso yo aquí tengo un potenciómetro, aquí tengo un buzzer que es como un pito, y aquí tengo un sensor de temperatura. A ver, yo veo acá si es este planito, es un sensor de temperatura. O sea, yo puedo tomar variables, las capto con este computador, que es un ESP32, esa es la misma estructura que les mostré ahorita en el diagrama de bloques, y la subo a Internet, ¿cierto? Esto se conecta solito a Internet y la información que capta la sube a Internet. Yo ya desde la nube la proceso. Listo, y la puedo observar. Así similar, basado en, voy ahora sí otra vez a apagar la cámara. Aquí. Basado en programas como este, ¿sí? En versiones de Python como esta que tenemos acá, se programan los drones. También se pueden programar desde Spider y así. Listo, solo hay que crear una red y bueno, unas cosas pues, que luego de pronto alcanzamos a ver. Listo. Con una duda, Claro. ¿esa tarjeta es similar al Arduino y la programación es parecida pues también en los drones con el Arduino o es muy diferente? Sí y no. Es muy parecida al Arduino, pero este es un Arduino que se tomó toda la sopa, porque esto tiene muchísimas cosas que el Arduino no tiene. Entonces, sí lo podemos asimilar como pues, pensar como un Arduino, pero este es mucho más potente. Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues continuemos. Vamos por acá. Tenemos, bueno, ahí ya pues, les expliqué como las versiones de Python. Hay muchas otras. Hay también para hacer aplicaciones de celular y demás. Luego habíamos hablado de los tipos de datos, pero en este caso ya esta es la tipología de la estructura de cómo se nombran los datos en Python. Entonces aquí tenemos datos numéricos, tipo string, tipo entero. ¿Quién sabe cómo se llama este tipo de dato? 3 más J4. ¿O cómo se llama ese número? ¿Cómo se llamará ese número? 3 más J4. Los complejos. Un número complejo, porque tiene una parte real, que es el 3, y una parte compleja, que es el 4. Muy bien. Entonces Python también me sirve para trabajar con números complejos, para trabajar con string. Mire que en este caso un string está hecho solo con letras, aquí con letras y un carácter especial que es la comilla simple. Tenemos las listas. Las listas en Python, ¿se acuerda que yo les había hablado de los vectores? En Python no se llaman vectores, se llaman listas, porque son mucho más potentes. O sea, hacen la misma función de un vector, pero además de eso son más, digamos que tienen una potencia mayor. ¿Por qué? Porque dentro de una lista yo puedo poner otra lista. ¿Qué pasa? Si ustedes observan acá, tenemos un vector, vamos a pensarlo así. Tenemos un vector de 3 posiciones. Siempre que haya una coma hay una posición. Entonces aquí hay una posición porque hay una coma. Entre esta coma y esta coma hay otra posición. Y aquí hay otra posición. O sea, este es un vector de 3 posiciones. Esta posición y esta posición. Pero resulta que en la posición, esto es 0, posición 1 y posición 2. Resulta que en la posición 2 no tenemos un dato, sino que tenemos otra lista. O sea que la lista puede tener listas adentro. Y esta lista que está interna tiene 2 posiciones. La posición 0 es donde está el número 2 y la posición 1 que es donde está este string. ¿Listo? Entonces tenemos una lista dentro de otra lista. Esto creo que solo por ahora lo permite Python. Por eso Python es un lenguaje tan poderoso. Luego tenemos algo que se llaman directorios. Los directorios funcionan con clave y valor. La clave y el valor es como esto nos podría servir para hacer
una pequeña base de datos muy insípida. Por decir algo, vamos a crear una base de datos de países y capitales. Entonces aquí ponemos Colombia y acá después de los dos puntos la capital. Aquí ponemos Argentina y aquí después de los dos puntos la capital y así sucesivamente. Y cuando nosotros corramos esto le vamos a preguntar o le vamos a entregar al usuario países y capitales o nombres y apellidos o nombres y estatura o nombres y títulos académicos o nombres y trabajo. Entonces estos diccionarios son muy importantes o muy potentes para desplegar información relacional. Las tuplas son como un tipo de listas, pero más sencillas y no se puede hacer operaciones con ellas, pero tienen un peso menor. Luego tenemos archivos y otros tipos. Esto ya lo habíamos visto, pero aquí ya lo vamos a ver con la sintaxis de Python. ¿Qué significa? Pues una suma básicamente es, estamos creando un espacio en memoria que es R y le estamos asignando esta operación, 3 más 2. Estamos creando un espacio en memoria R y le estamos asignando el resultado de esta operación. Pero mire aquí R, ¿qué es R? Mire acá, doble asterisco significa exponente. ¿Qué significa? Que esto es 2 elevado a la 6. O sea, 2 gorrito, como lo haríamos en la calculadora, 2 gorrito a la 6. En este caso, si yo quiero 2 a la 4, entonces pongo 2 asterisco asterisco 4 y así sucesivamente. División entera, división normal y el módulo. Eso era lo que habíamos visto la clase pasada, pero ya hoy con la sintaxis de Python. Bueno, esa es la teoría hasta hoy. Listo, esa es la teoría que vamos a ver hoy. Ya lo que nos vamos a enfrentar es a trabajar en Spider, en Python. Listo. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a abrir la aplicación Spider en nuestro computador y vamos a empezar a trabajar. Listo. Listo, profe. Bueno, vamos a abrirlo. Yo voy a abrir aquí Spider también y vamos a empezar a trabajar. Muchachos, recuerden que la clase 1 y 2 va a tener tarea. De pronto no se las va a poner el fin de semana, sino en el transcurso de la otra semana. Pero tienen que entrar juiciosos a hacer las dos tareitas. ¿Listo? Bueno, ya todos abrieron, muchachos. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah. No. Muchachos, ya todos abrieron Python. Sí, profe. Listo. Bueno, vamos a empezar a recordar cositas. ¿Recuerdan que esto porque está gris y esto porque está verde? ¿Y qué significa? Sí, profe, que está comentado. Está conectado, muy bien, comentado. Está comentado. ¿Y por qué uno gris y por qué uno verde? Porque se puede comentar con asterisco y se pone gris, o se puede comentar con triple comilla y se pone verde para comentarios más largos. Eso, pero es con numeral, no con asterisco, con numeral al principio. Ay, sí, perdón, estaba leyendo el numeral y dije asterisco, qué pena, sí. No pasa nada. No, pero sí, es eso, muy bien. Entonces, una línea de programación comentada es con numeral y múltiples líneas de programación comentadas es con triple comilla a inicio y triple comilla al final. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer un programita sencillo para ingresar datos, pedirle a un usuario que ingrese datos. Ahora, vamos a pensar en esto. Recuerden que esta parte de acá, donde me dice sin título, es donde nosotros vamos a programar. Y esta parte de acá, que se llama la consola, es donde nos va a arrojar los resultados o donde digamos que el usuario va a ver la información.
Listo. Entonces, nosotros como programadores tenemos la opción de usar nuestros comentarios para ayudarnos a programar, y cuando veamos un algoritmo que no hayamos hecho nosotros o que lo hayamos hecho hace mucho tiempo y no nos acordemos de qué trata. Pero el usuario pues no sabe, digamos que el usuario va a correr un programa y él no sabe que está corriendo. Entonces nosotros podemos decirle al usuario qué va a hacer, ese programa que acabo de correr, para qué funciona. Entonces vamos a mostrarle al usuario un mensaje, vamos a decirle, este programa hace tal cosa. En este caso vamos a crear un programa sencillito en el cual le vamos a decir al usuario que el programa que acaba de correr es para ingresar datos. ¿Listo? ¿Cómo le decimos al usuario eso? Entonces primero tenemos que imprimir por pantalla. Haga de cuenta que nosotros escribimos acá y la impresora o la pantalla del usuario es la consola. ¿Listo? Y recuerden algo. Acá, en esta parte, nosotros tenemos ayuda, el explorador de variables, el plotter y los archivos. ¿Listo? En el explorador de variables nosotros vamos a ver el tipo, bueno, la variable, el tipo de variable que creamos y el tamaño y el valor con el que creó la variable, con el que quedó almacenada esa variable. Entonces, ahorita vamos a ver esto cómo se nos va a llenar de chévere y ya vamos a entender más. Ahora, vamos a mostrarle al usuario un dato. O sea, vamos a coger la pantalla del usuario y vamos a mostrarle un mensaje inicial. En este caso, vamos a decirle que hace un programa. Podemos saludarlo, decirle, hola, buenos días, compañerito, ¿cómo estás? Este programa es tal cosa. Pero vamos a hacerlo algo simple. ¿Listo? ¿Cómo le mostramos información al usuario? Con el comando imprimir. ¿Listo? Aquí. Entonces, print es una de las palabras reservadas de Python. Deme un segundito. Ana, para porfa la nevera, la lavadora. Ahorita la prendemos. Print es una de las palabras reservadas de Python. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos nombrar ninguna variable con ese nombre. Y print se escribe con minúscula toda. ¿Listo? Ahora, print significa que le vamos a mostrar al usuario algo. Para mostrarle entonces al usuario algo es un texto que vamos a escribir. Para mostrar o escribir un texto nosotros tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Listo. Print, abro y cierro paréntesis, y dentro de esos paréntesis abro y cierro comillas. Pueden ser comillas dobles o comillas simples, sencillas. Y ahí voy a escribirle un dato al usuario. Listo. Ese dato que yo le voy a escribir lo puedo poner en mayúscula, en minúscula, puede tener tilde, puede tener coma, porque está dentro de las comillas simples. Listo. O dobles. Entonces vamos a escribirle al usuario una invitación y que hace el programa. Vamos a decirle que este programa es para imprimir el dato entregado por un usuario. Listo. Entonces, programa que imprime un dato ingresado por un usuario. Listo. Ahora, antes de nosotros correr el algoritmo tenemos que guardarlo. Entonces, siempre ya buscamos una ubicación o algo. Le damos archivo, guardar como, y buscamos una ruta donde usted lo quiera guardar, en el escritorio, en la memoria, en el disco duro, donde quiera. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Y lo voy a nombrar, miren, siempre cuando guardemos un archivo de Python tiene que guardarlo con la extensión .py. Voy a decir aquí, programa 1.py. Siempre tenemos que guardarlo con la extensión .py. Si no, nos queda un archivo blanco. Entonces hay que guardarle la extensión. ¿Listo? Usted ya busca pues la ubicación, la memoria, el disco duro, donde sea, y le damos guardar. ¿Listo? Ya aquí nos quedó el nombre, si ustedes ven,
en esta parte nos queda el nombre. Listo. Ahora ya le damos acá donde dice Run File y nos va a aparecer aquí, miren, en IN1 me aparece programa que imprime un dato ingresado por el usuario. Ese es un mensaje que el usuario ve. Listo. El usuario nunca va a ver esto de acá. Y como habíamos hablado anteriormente, los comentarios tampoco van a aparecer aquí en la consola. Esto es la aplicación. Haga de cuenta que usted hable de la aplicación del banco. Usted en la aplicación del banco, que son un montón de líneas de código, usted no ve ve esto, ¿cierto? Los comentarios, ni nada de más, ni ninguna ayuda. Usted solo ve la información que es requerida. ¿Listo? Claro, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo. Profe, lo que pasa es que una profesora el semestre pasado me dijo que así las cosas estuviesen comentadas, por ejemplo, era bueno no meterle tildes al código, ¿eso es cierto? Pues la verdad, bueno, les voy a explicar por qué. Espérenme, yo abro acá y les muestro eso que tú me acabas de decir. Vamos a buscar código ASCII. Les va a responder con esto. Miremos acá. Esto. O aquí, cualquier cosa. No, esto de pronto no lo ven bien ustedes ahí en la pantalla. ¿Esto lo ven bien? Bueno. Esto se llama la tabla, el código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? El código ASCII es la nomenclatura de comandos para mostrar una letra. ¿Qué significa? Miremos acá. 97. Entonces, cuando usted presiona al 97, le va a aparecer la A mayúscula. Cuando usted presiona al 98, le va a aparecer la letra B. ¿Qué significa? Que cuando nosotros escribimos en código, todas las letras escribimos algoritmos, todas las letras van a tener un código ASCII diferente. ¿Qué pasa? Los programas viejos sí tenían problema con las tildes, pero los programas más modernos ya no tienen ese problema porque utilizan unas variaciones del código ASCII. ¿Qué significa? Si ustedes ven, la A minúscula es el al 97, pero la A mayúscula es el al 65. Si usted se pone a pensar, son dos letras totalmente diferentes. Para nosotros son iguales, solo que una es mayúscula y otra es minúscula, pero para el computador son cosas totalmente diferentes. Entonces, una letra con tilde o sin tilde, o una letra con tilde, por decir la I con tilde, es un código diferente a la I sin tilde. ¿Qué pasa? Que de pronto, en los programas más viejitos, no se tenía cargado o no se tenía estipulado esta diferencia, entonces sí presentaban problema. Listo. Para el caso de Python, y cuando nosotros escribimos acá, ponemos una tilde, él no va a tener problema con eso. Listo. Chachos, otra pregunta. Claro, está ahí. Profe, a mí no me dio ahí en la parte de la consola. Pues yo hice todo el proceso con usted, ¿sí? Guardé normal, pero ya cuando le di correr ya no, pues abajo incluso me salió, es que error. Ah, listo. Debe ser que tienes algo. Eso es un error de sintaxis. Listo. ¿Te gustaría compartir la pantalla para que miráramos? No, profe, si quieres, dale, vamos siguiendo con otro ejemplo y ya voy como estructurando aquí esto. Listo. También estoy viendo otros videitos, entonces ahí vamos compaginando de pronto. Mire, aquí abrí un poquito más el código, porque lo tengo chiquito. Para que miren bien, lo que tú tienes es un error de sintaxis, es que escribiste mal algo, o te faltó una comilla, o faltó cerrar un paréntesis, es eso. Y cuando uno tiene errores, voy a escribir aquí un error. Voy a poner en vez de P minúscula, voy a poner P mayúscula. Y el programa, mire, ahí ya me sacó una advertencia, listo. Y yo lo corro, y mire que aquí no me sale nada. Me sale que hay un error, me dice que hay algo que no está bien definido,
Entonces, es un error de sintaxis. ¿Listo? Bueno, entonces, Sí, profe, efectivamente era eso, bueno, correcto. muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos un print, quiere decir que le estamos mostrando al usuario un dato. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para abrir o generar un espacio de memoria o utilizar un espacio de memoria y llenarle y almacenar un dato ahí? En Python es muy sencillo, porque Python no necesitamos decirle que el tipo de dato, por decir, el dato que va a ingresar es un entero, no, el dato que va a ingresar es un flotante, no, simplemente se crea el espacio de memoria y ya luego se mete el dato, listo. Entonces, vamos a ingresarle un nombre. ¿Un nombre será de qué tipo? Numérico, alfanumérico, lógico, string, Sprint. un string, listo. Entonces vamos a crear un espacio de memoria. Yo le voy a poner, voy a crear una variable que se llame n. Esa n es un espacio de memoria, listo. ¿Se acuerdan cuando yo abrí el paint y creé los cuadritos? Y esos cuadritos tenían una letra. En este caso, el nombre de ese cuadrito que acabo de crear se llama n. N referente a nombre, listo. Pero le puedo poner P, Q, R o escribirle directamente la palabra nombre. Listo. N va a ser igual. Ahora, ¿cómo le digo al usuario que me ingrese un dato? O sea, yo ya le estoy diciendo, le voy a preguntar al usuario, bueno, te voy a preguntar el nombre, pero ¿cómo hace el computador para que cuando la persona escriba, el computador pueda absorber ese nombre y meterlo dentro del espacio de memoria que acaba de crear? Eso lo hace con la palabra reservada o el comando input. Input. Listo. Input quiere decir que voy a ingresar un dato. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese input? Hacer una pregunta. Entonces, para escribir un texto, yo abro paréntesis y dentro de los paréntesis abro comillas y ahí hago la pregunta. O le digo al usuario, le pido al usuario que ejecute una acción. En este caso le voy a decir, digite su nombre. Listo. Entonces, digite su nombre, voy a hacer 2 puntos y voy a generar un espacio. Listo. ¿Qué acabo de crear aquí? Un espacio de memoria que se llama n y dentro de ese espacio de memoria voy a ingresar un dato tipo string y aquí a la vez estoy haciendo dos cosas. Le estoy diciendo al usuario que haga algo y cuando el usuario haga algo, ese algo que haga el usuario se va a almacenar en este espacio de memoria. ¿Listo? Yo tengo una pregunta, profe. Claro. Buenas noches. ¿Qué importancia tiene el espacio que hiciste ahí después de los 2 puntos? Muy bien, muy bien. Vamos a correrlo así y ahorita le quitamos el espacio para que lo veamos. Realmente no es no es algo técnico ni es algo esencial, es más bien algo estético. Entonces ya les voy a mostrar ese espacio que creé ahí. Es más bien algo estético. ¿Listo? Es para separar la pregunta de la respuesta. Vamos a correrlo aquí otra vez, RAM, y aquí me dice programa que imprime un dato ingresado por el usuario. Y dice, digite su nombre. Entonces yo voy a digitar el nombre. Alexander Florian. Listo. Ahí creé el texto Alexander Florian. ¿Qué pasaría si yo le quito el espacio y vuelvo y lo corro? Entonces, mire que cuando yo... Mire la diferencia. Mire que aquí lo que yo acabo de escribir quedó pegado a los 2 puntos. En cambio acá no. Entonces el espacio que creo acá es simplemente un espacio para separar la respuesta de la pregunta. Y si creo más espacios, vuelvo y lo corro. Aquí. Mire cómo queda de lejos. ¿Cierto? Entonces es básicamente algo estético. Bueno, y otra cosa, lo que yo les hablaba del explorador de variables. Yo creo una variable, ¿listo? Una variable y esa variable va a almacenar el dato que nosotros digitamos. En este caso, en n
es un tipo string de 9 caracteres y que adentro de ese espacio de memoria hay un valor que es Alexander. ¿Listo? ¿Cómo van ahí, muchachos? Muy bien. Me perdí con cómo se define la variable, el tipo de dato. Bueno, eso. Recuerde que en Python por defecto, muy bien, muy buena su pregunta. Python por defecto, todos los datos que le ingresemos van a ser de tipo string. ¿Listo? Por eso aquí no le estamos diciendo qué tipo de dato es, porque de entrada, cualquier cosa que le ingresemos a Python, él la va a tomar como un string. Entonces, cuando nosotros creemos una variable numérica, tenemos que decirle que esa variable es numérica de algún tipo. ¿Listo? O más bien de un tipo. ¿Listo? Entonces, por eso aquí no le estamos diciendo de qué tipo es. El directamente asume que eso es un string. Listo, muchachos. Ahí hay una cosa. Nosotros le hicimos la pregunta al usuario. Bueno, dijiste su nombre. Ahora yo quiero decirle al usuario, a su nombre es tal, o pues si otra persona lo corre el algoritmo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Print n. Sí, señor, print n. Entonces vamos a poner print, y pues no lo vamos a hacer así como tan plano, vamos a hacer algo más bonito. El nombre del usuario es, dos puntos, espacio, y aquí ponemos coma n. ¿Qué significa esto? Entonces esto es un texto que me va a aparecer siempre, pero n es el dato que hay por acá guardado. ¿Listo? Entonces voy a imprimir la información que esté almacenada dentro del espacio de memoria que se llama n. En este caso, ¿qué hay dentro de n? Este valor. En este caso, el valor que hay dentro de n es Alexander. Entonces, cuando yo imprima, va a traer de acá el dato que hay dentro de este espacio de memoria que creé y lo va a mostrar por consola. Voy a correrlo otra vez y voy a cambiar el nombre para que ustedes se den cuenta. Entonces voy a ponerlo Pepito Pérez. Pepito Pérez. Mire que ahí ya cambió. Ya es de tipo string, de 12 caracteres, y me dice programa que imprime el dato ingresado por el usuario. Y aquí dice, el nombre del usuario es Pepito Pérez. ¿Listo? Entonces realmente lo que está imprimiendo es lo que almacenó el usuario cuando digitó respondiendo una pregunta. Muchachos, claro ahí, ¿alguna duda? Pregunta Alex, Claro. Si yo ingreso con la palabra print, él me va, o no, a ver, creamos n como un dato de entrada, ¿cierto? Él lo genera como string. Sí. Si yo necesito un entero, ingrese un número, ¿él me lo sigue tomando como string o Sí. ya me lo cambia entero? Sí, señor. Vea, vamos a hacer eso que usted acaba de preguntar. No lo convierte, él lo va a tomar como string. Vamos a hacer el ejercicio. Así con el algoritmo como está. Muy buena su pregunta. Miremos, aquí dice, digite un nombre. Yo no voy a digitar un nombre, voy a poner números ahí al azar. Listo, mire lo que puse, 2, 7, 8, cualquier cosa. Listo. Pero mire lo que dice el editor, mire lo que dice Python. Que n es un string. ¿Y qué hay dentro de ese string? Un número. ¿Qué quiere decir? Que yo con n, como es un string, no puedo ni sumar, ni multiplicar, ni hacer nada. Porque eso es un string. Listo. Tengo que decirle a Python que el dato que voy a ingresar es tipo numérico. O bueno, más bien tipo entero o flotante. Al decirle que es entero o flotante, él ya asume que es numérico. Entonces, sí hay que utilizar otra palabra reservada para especificar que es entero o flotante. Y con eso sí ya podemos hacer operaciones matemáticas. Ya, gracias, Alex. Bueno, vamos
con base en la pregunta del compañero, vamos a ingresar un dato tipo numérico, como ¿cuál? La edad. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién me dice cómo sería? Vamos a crear un espacio de memoria que se llame E. E referente a edad, aunque yo puedo poner edad, es más, lo voy a poner edad. Listo, edad. Pero acá en edad yo tengo que decirle algo primero. ¿Qué es ese algo primero que tengo que decirle? Tengo que decirle que Entero. eso, la edad es de tipo entero, ¿cierto? Porque generalmente nosotros no decimos que tenemos 47.3 años, sino 47 años o 23, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que es INT, abro paréntesis y lo cierro por aquí. Entonces dice entero. Entonces aquí yo le estoy diciendo a Python, vea, el dato que voy a pedir es entero. Por aquí con esto ingreso datos y con esto digo el tipo de dato. Entonces el dato que voy a entrar es de tipo entero y aquí pues lo va a cambiar. Le va a cambiar el texto. Digite su edad. Listo. Lo corremos. Entonces digite su nombre. Alexander. Me equivoqué. Alexander. Y ahora la edad, 43. Listo, ahí ya quedó. Mire qué edad ya quedó de tipo entero. Y dentro de edad quedó un dato almacenado que es 43. Listo. Un momento, profe. Claro, no voy a avanzar, yo lo espero. Si tiene alguna duda, me dice. Profe, a mí no me da desde print N. No le da de numeral. No, tampoco. Si quieres, te comparto pantalla. Claro, de una. A ver, miremos. Ay, yo sí estoy grabando la clase, sí. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo. Entonces, la N, digamos, ya me reporta aquí que es una variable. Tipo string, sí, muy bien. Ajá. Y luego puse cuál es tu nombre espacio y aquí me da y lo llena. Pero a partir de la 16, cuando lo intento correr, no me sale nada. Bueno, espérate que ahí tienes un error. A ver, yo miro. De la 16. A ver, yo veo. N, ¿cuál es tu nombre? Eso sí te lo está poniendo, pero no te está imprimiendo el nombre, es lo que tú me dices. No, exacto, sí, es de la 16. Bueno, hagamos una cosa. En edad, en el último edad, vamos a comentarlo. O sea, antes de la E ponle un numeral. Listo. Y vamos a correrlo. Ajá. ¿Cuál corre, el 16? No, dale arriba, run. Ya sé que lo... No, venga, ya sé qué es lo que pasa. Tiene que irse a la consola y escribir cualquier cosa. Ahí donde dice, en la consola, en la parte de abajo izquierda. Ahí donde dice cuál es tu nombre, tienes que escribir algo, ¿no? La consola. Ah, ok. O sea, ¿cómo escribir otra vez? Eso, y dale enter, eso. Ahí otra vez. Ahí otra vez. Lo escribo otra vez, ok. Ya, y ahí otra vez, porque lo corriste varias veces. Ya, y ya. Era eso, que lo habías corrido varias veces, pero no le has dado la información. Ah. Y entonces cuando... Ahí, dele ahí, córralo. Póngale los datos reales. Bueno, ahí Teo. Ya, Sí. Listo. Ah, el nombre perfecto. Ya, para que te Ahora, muestre lo otro, es quitarle el comentario. Ya lo volvés a correr. Una vez. Escribe los datos. Ajá. Ay, qué maravilla. Ay. Listo, era eso, que no lo había usado. Usted lo puso, pero no lo había usado. Listo. Dale, gracias.
Profe, a mí me sale es un error como del programa, un error interno. Entonces, no sé. ¿Quieres compartir la pantalla para que miremos? Sí, dale, ¿por dónde presentar ahora? Sí, al lado de la manito. Listo, me dice si lo estás viendo. Sí, dale eso, maximiza esa pantalla. Sí. Bien. Y dale, mira, párate en la parte negra ahí y le das, presiona la tecla control y le das con el scroll para aumentar el texto. El scroll, Eso, listo. muy bien. Otro poquito, eso, sí, está bien. Entonces, sí, tienes un error ahí que es de sintaxis. 2. Print. Espera. Vamos a quitarle ese espacio entre el print y el... Ah, ¿será eso? No creo, pero... ¿Le doy correr o...? Sí, dale correr a ver. ¿Qué me sale es esto? Ah, Sí. ya. Spider ha encontrado un problema interno. Tienes que... Bueno, entonces no puedes programar por ahí, pero listo, vamos a mirar. Dale por el inicio en todos los programas. ¿Aquí? Sí, Okay, no sí, entiendo. como abrir un programa nuevo. Entonces ahí buscas Python, digita Python. Lo que pasa es que este computador tiene como varios Python. No, entonces donde dice Python idle, trate que diga idle. Eso, y ahí ya puedes programar. Listo, Copies entonces... todo ese texto y lo pega allá. Ajá. Listo, entonces yo... Ahí ya. Listo. Le da archivo, Ok. guardar como, y ya no trabaja en Anaconda, en Spider, sino que trabaja ahí directo en Python. Listo. Listo. Muchachos, Sí. ¿algún problema más? ¿Todo bien? ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no? Sí, No, señor. Ah, no, todavía no. Toda tu pantalla aquí. Listo, ahí sí. Sí, señor. Listo. Bueno, ahora muchachos, impriman ustedes pues la edad. Su edad es tal. ¿Cómo lo harían? Numérico. Sería print. De una vez el Sí, señor. De ahí es que el print. print, abres paréntesis. Ajá, a ver. Print, abro paréntesis y cierro. Entonces, comillas para ingresar. Digamos, la edad del Es usuario es 2 puntos. ¿Qué más hago acá? Silencio, por favor. ¿Qué más hago ahí? Estoy aquí, ya sería coma y edad. Edad. Recuerden que esta variable tiene que ser exactamente esta. Si edad está en minúscula, tengo que ponerla aquí en minúscula. Si está en mayúscula, o sea, exactamente igual. ¿Listo? Y ahí ya lo corremos. Digite su nombre. Edad 43. Listo. Entonces dice, el nombre del usuario es Alexander Florian, la edad es 43. Y miren que acá nos creó dos variables, edad y n, pues. Listo, 43 y el tipo de dato. Vamos ahí, muchachos. Los demás que están tan calladitos. Profe, ahí vamos. Listo. Bueno. Ahora, ¿cómo será? Profe. Dime. Buenas, es que yo tengo una duda en el programa mío, en la parte superior derecha no me aparece lo mismo que le aparece a usted, donde está lo de la edad, lo del nombre. Ah, ya, pero ya miraste esas etiquetas de acá, si estás paradita en explorador de variables. Voy a mirar. Espere. Ah, ya,
Yo lo tenía era en ayuda. Ajá. En G. Sí, él por defecto está acá. Ujú. Listo, Ya me aparece todo. Gracias. listo. Muchachos, ahora hagan ustedes pues solito. ¿Cómo será ingresar la estatura? ¿La estatura es de qué tipo? Profe, puede ser un doble, pues, Sí, Flotante. flotante, sí. flotante. Muy bien. ¿Y entonces cómo sería? Un nombre de la estatura, X, una variable X igual a float, Ajá, me imagino que es la palabra reservada, sí, abre paréntesis input, abre paréntesis, ingrese su estatura entre comillas. sí, señor, exacto, muy bien. A ver, yo veo compañeritos, los espero. Entonces sería algo así, como, vamos a ver, voy a poner, además, voy a hacer esto, sí. Y me falta es que la estatura, entonces, va a ser igual. Ah, bueno, otra cosa muchachos, tengan presente. Si ustedes ven, yo cada que escribo la asignación, el igual lo separo. Eso es por estética, para que el código se me vea más bonito, más organizado. Si yo quiero lo hago así, o lo separo al lado y lado. Pero es, digamos que para estructurar un poquito más el código, que no se vea tan apeñuscado todo. Ahora porque nuestros códigos son 4 o 5 líneas de código y pues no pasa nada. Pero cuando tenemos 50, 100 o un montón de cosas, sí, sí se ve como feo y lo puede confundir a uno. Listo. Entonces, ES. En ES vamos a decir float. Dentro de float vamos a poner un int. No, input. Y dentro del input vamos a poner un texto. Int de estatura, 2 puntos, espacio. Listo. Y de una vez vamos a imprimir. Entonces pongamos aquí print. Aquí que vamos a poner la estatura del usuario es 2 puntos. ¿Aquí qué pongo? ES. Me hace falta algo. Coma. Coma ES. Muy bien. ES. Pero no te va a imprimir porque tienes en mayúscula la P de Sí, print. señor. Muy bien. Ay, por eso aquí. Las comillas en ES, están antes de la coma. A ver, ahí ya parece que no tengo errores de sintaxis. Entonces el nombre es Alexander. Digite su edad, 43. Y que tengo Las comillas están antes de ES. La comilla, coma, ES. a ver, no tengo el error aquí. Dice Las que comillas el son int. después de ES. Espérame que tengo el problema en el int. Float. Input. ¿Qué línea? Línea 10. Que me dice que en la línea 10 tengo un problema. Yo veo. Espéreme acá. Vamos a verificar si lo que hice. Mire pues para qué nos sirven los comentarios. Para ver si lo último que hice está bien. Y corremos este último pedacito. Digite la estatura. 40,
entonces 1.70. En la estructura es 1.7, entonces el error no está en lo último que escribí. Además que borré algo cuando cuando junté todo esto. A ver. Input, digite su nombre, print, n, edad, int, a ver. Vamos a hacer una cosa, control X, control Z, 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 y el error está por acá. Se supone que aquí corre bien, sin problema. Listo. Y control V. Control V. Listo, ahí ya está. Ahora sí. Digite su nombre, Alexander. Su edad, 43. La estatura, 1.70. Listo, ahí está sin problema. Listo. Profe, una duda. Claro. El tipo de variable float puede en Python ocasionar algún problema, porque aquí yo ensayé primero con punto y funcionó, luego con coma y no funciona. Sí, señor. Entonces, hay computadores que uno le tiene que cambiar la configuración, y si uno tiene un programa de pronto que no sea, digamos, que la pregunte, sino que de una vez sea una variable ya declarada o una constante, ¿eso puede dar error o él ya lo toma? Sí, señora, eso que ya le voy a explicar. Ese error es muy, muy interesante que usted me lo haya preguntado, y le voy a decir por qué. Vamos a tomar esto. Voy a utilizar solo esto aquí. Y voy a comentar esto para responder su pregunta. Esta parte del código que está verde ya no funciona. Listo. Entonces su pregunta se la va a responder de la siguiente manera. Nosotros tenemos algo que se llama errores de sintaxis y errores de programación. Entonces, vamos a decir por aquí un ejemplo. Vas a definir una variable que se llama x, y x va a ser igual a 2. Voy a decir una variable que se llame y va a ser igual a 3. Entonces, yo voy a decir que x, no, que z, no, pongamos más bien esto, x por y. Listo. Mire pues, entonces aquí me dice, digite su nombre. Entonces, y mire lo que aparece aquí, su nombre es 6. Muchachos, ese programa está bien. No. No, eso es un error de programación, pero el programa corre, ahí no le pasó nada. Listo. Entonces, me hizo una pregunta y me dice que mi nombre es 6. ¿Cómo así ese programa está malo? Más sin embargo, corre. Listo, vamos a hacer... Profe, Señor. tengo una dificultad con la impresora mía, no me quiere, pues, no sé, no me sigue imprimiendo. Dame un segundito, yo respondo eso y ya miramos lo tuyo. Vamos a poner aquí 0. Listo. Y aquí vamos a poner x dividido y. Listo. Entonces, aquí me dice, digite su nombre, Alexander. Listo. Y mire lo que me dice. Me aparece un error. Y ese error dice 0 division error. Y es un error muy básico. Recuerden que no se puede dividir por 0. Eso no se puede hacer. Listo. Entonces la división por 0 no es posible. Eso es un tipo de error que se puede solucionar si nosotros usamos algo que se llaman excepciones. Entonces piense algo. Piense que usted diseñó una calculadora. Y cuando en una calculadora usted le pone 3 o 7 dividido 0, le va a dar error. Pero usted puede decirle que cuando le digite cualquier número dividido por 0, le saque un mensaje y diga no se puede dividir por 0, vuelva a ingresar los datos. Y se puede quedar preguntando hasta que le ingresen los datos correctos. Ahora, lo que te pasa a ti es un error
que se puede cubrir con algo que se llama una excepción. ¿Qué significa? Que cuando le ingresen un dato que sea flotante, que es con punto, y la persona le ingrese con coma, nosotros podemos capturar ese error y decirle a la persona, su dato está mal escrito, póngale punto en vez de coma. Y hasta que él no le ponga punto, el programa no se va a salir de preguntar y preguntar, y cuando le ponga el punto, sigue ejecutando el programa. ¿Qué pasa? En este momento tu programa cae porque no tenemos o no hemos implementado la excepción. Pero cuando estemos más grandes vamos a hacer la manera de que cuando ingresen ese dato, específicamente ese dato, con coma en vez de punto, lo vuelva a preguntar hasta que lo ingrese bien y el programa siga corriendo. Pero por ahora sí toca ponerlo como es. Listo. Entonces no es que sea tu computador, es que cualquier cosa que nosotros programemos, hay que capturar ese tipo de error para que no caiga el programa. Listo. ¿Claro ahí, muchachos? Bueno. Sí. Compañero de la impresión, cuénteme. Profe, no sé, estaba ingresando la impresión de la edad y de un momento a otro me dejó de imprimir y me sale como la ubicación del archivo y me dice key error N. ¿Te comparto la pantalla? Por favor. ¿La estás viendo en ese momento, Sí. profe? Ok. Entonces, mira, iba justo Pero en esta zona. no veo Spider. ¿Qué estás viendo? Pues veo una pantalla que no es la mía, pero no veo Spider ahí. ¿Ahora la ves? No. Qué extraño. Espérame, yo dejo de compartir y vuelvo. Claro. Eso, ahí sí. Ok. Entonces, mira, justamente estaba intentando imprimir la edad y me comenzó a salir como un montón de no sé, Sí, de eso resultados. no te aparece ahí. Dale key error. ¿Qué hacemos? Dale, párate ahí en la consola. Pucha, ¿qué te salió ahí? Entonces le di clic en la consola y me salió. Bueno, no, entonces cierre esa línea de código. Ese es donde nosotros podemos programar Python. ¿Listo? Pero pues en Ok, este momento listo. no vamos a hacer nada. Entonces, venga, yo analizo su código, a ver dónde puede tener un error, porque flota. Pues yo la verdad lo veo bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la de el viejo truco de abrir y cerrar. Ciérrese eso y volvámoslo a abrir. Listo, de una. Te cuento entonces cómo me va. Si querés avanzar en la clase, y Bueno, ahora te cuento. listo, hágale. Una pregunta inocente. Sí, claro. Los espacios al interior de la programación, siempre y cuando no estén dentro de doble, comillas dobles, suman o afectan, porque por ejemplo en Excel no afecta, pero aquí afecta. No, aquí no. Mire, yo dejo este espacio. Mire el espacio que yo dejé aquí en el input y no afectó. Es más, no sacó el circulito rojo pues, con la X cuando yo deje el espacio. Entonces no afecta. Listo. Bueno, muchachos. Ahora, si nosotros quisiera, aquí estamos teniendo un solo usuario. Si yo quisiera tener 3 usuarios, ¿qué debo de hacer? O sea, yo quiero pedirle los datos a 3 personas diferentes. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre algo? Las variables o una lista. Una lista es una buena opción, sí, pero todavía no sabemos listas. Bueno, de pronto O algunos... colocar una variable, sí, con la misma pregunta, distintas variables con una pregunta. Ajá, muy bien. Entonces, háganlo, muchachos. Creen 3 usuarios, 3 nombres diferentes, 3 estructuras y 3 edades. ¿Cómo sería? Los espero. Y el que quiera compartir pantalla nos muestra a ver la solución.
Listo, yo los espero. Aló, aló, Topito. Hola, Couture. Hola. Bien, Prince. Prince, estoy en clase. Déjame y apenas termine te llamo, ¿sí? Dale. Te quiero, chau. ¿Cómo van, muchachos? ¿Sí saben cómo o no? El que no sepa, no le dé pena y aquí lo hacemos. No hay problema, muchachos. Yo no sé cómo. Listo. Yo tampoco. Bueno, entonces lo voy a hacer. Mire, pues eso es tan fácil como cuando estamos aprendiendo algo que no sabemos. Mire, lo que debemos de hacer es, ya tenemos un usuario. Vamos a crear otro usuario. ¿Cómo hacemos? Creamos una variable diferente. Voy a poner acá una línea No, que... pero no estás compartiendo pantalla. Ah, bueno, qué pena, menos mal me dijiste. Compartir toda la pantalla. Listo, ahí sí. Bueno, muchachos, vamos a hacer algo. Nosotros ya tenemos un usuario, que es NUN, edad y IES. Vamos a crear otro usuario. Simplemente sería volver a escribir lo mismo, pero cambiarle el nombre a las variables. En este caso, nombre 1, N1, igual a input, y escribimos todo lo que ya tenemos. Digite su nombre, dos puntos, espacio. Ahí ya tengo, es más, vamos a hacer otra cosa bien chévere. Vamos a hacerla más bonita aún. Vamos a copiar todo esto. Profe, yo Hola, ya lo había hecho. dime. Yo ya lo había hecho. ¿Se lo puedo mostrar? Sí, sí, sí. Espérame, yo copio esto y me lo muestro. Listo, hágale pues. Ya. Eso, así es, N1, N2, N3, sí, eso, está bien. Muy bien, listo. ¿Ahí qué pasa? Hay que organizar un poquito más el código. Eso que tú tienes está perfecto, muy bien. Ya es estructurarlo de una manera que se nos entienda. Justo eso era lo que yo iba a hacer. Entonces, miremos. Para el usuario, entonces yo no es sino cambiarle aquí usuario 1, bueno, este sería ya el 2, edad 2, estatura 2, entonces aquí 2, 2 y 2. Pero mire lo que voy a hacer. Voy a tomar todos los print, control X, y los voy a separar de los ingresos de datos. Control V, control X, control V, y el último print, que es lo voy a poner de último también, control X. Sí, queda mejor. Claro. Pues porque aquí uno escriba el nombre y le digan su nombre es tal, pues como que no. ¿Cierto que no? Eso, Sí, queda entonces, mejor al final, sí. vamos a estructurarlo así, que nos quede más chévere. Entonces, aquí las preguntas a un lado y las respuestas al otro. Vamos a hacer lo mismo con el primerito que hicimos. Control X, control V, control X, control V y por último, control X, control V, y vamos a, pues, a organizar acá y acá.
Listo. Y por último, vamos a subir esto aquí. Vamos a crear el usuario 3. Control C y Control V. A este le ponemos 3. A este le ponemos 3. A este le ponemos 3. Igual aquí. 3. 3. Y por último, 3. Listo. Vamos a correrlo. Lo corremos y digite su nombre. Alex. Listo. Digite su edad. 43. Digite su estatura. 1.7. Listo. Usted me dice, el nombre del usuario es Alex, la edad del usuario es 43, la estatura del usuario es 1.70. Vamos al otro. Aquí hay que ponerle usuario 1, usuario 2, usuario 3. Listo. Mi nombre del usuario, Pedro. Listo. Digite su edad, 23. Digite su estatura, 1.8. Listo. Entonces, el nombre del usuario. El nombre del usuario, la edad, y por último, vamos a ponerle otro. Señor. Y listo. Miren ahí y miren que acá, donde está el explorador de variables, también nos crea las variables N1, N2, N3. Listo. Entonces así creamos múltiples usuarios. Claro, está ahí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Sí les... Profe, Hola. ¿me puede recordar Ya vamos, profe, para qué sirven los numerales continuos? Numerales continuos, no entiendo tu pregunta. Ah, ya, aquí. Esto. Sí. Ah, ya. Esto es una separación que yo hice de unas líneas de código con otras. Pues como estética para el programador. ¿Por qué pongo numerales? Porque recuerda que con numeral, ¿qué hacemos? Para que no Se comenta la línea de código. Entonces, el primer numeral son comentarios. Pues eso es un comentario, ¿cierto? Solo como estética para separar el código. Ah, listo. Gracias, profe. Bueno, muchachos, les voy a hacer una pregunta. ¿Y qué pasa donde yo tenga 1000 usuarios? ¿Qué pasaría? Pues profe, yo haría un ciclo, pero primero preguntaría el número de datos. Entonces, para que el ciclo trabaje con ese número de datos y se repita ese n veces. Eso. ¿Y los demás compañeros saben qué es un ciclo? No, señor. Ajá. Muy bien. No, profe. Sí, no. Listo. La respuesta del compañero es exactamente la respuesta que yo iba a dar. Listo. Un ciclo, bueno, ya pues con base en la respuesta del compañero, un ciclo es una estructura de repetición de instrucciones, donde nosotros podemos poner una instrucción que se repita n veces, o sea, una cantidad de veces determinada o definida, o una cantidad de veces indefinida dependiendo de alguna variable. Listo. En este caso, digamos que si nosotros queremos, vamos a hacer una encuesta de 1000 personas, es más, 5 personas, 2, o sea, esta programación así como la tenemos, no debería de ser. Lo que uno hace es que con una sola estructura de estas, crea un ciclo, dependiendo del número de personas. Si nosotros sabemos que vamos a encuestar 1000 personas, entonces tomamos solo una estructurita de estas, la ponemos dentro de un ciclo que pregunte 1000 veces lo mismo. Y nuestra línea de programación no sería repetir esto 1000 veces, sino que sería hacerlo una sola vez, ponerlo dentro de un ciclo que pregunte 1000 veces, que haga 1000 veces las mismas preguntas. No escribir este código 1000 veces. Imagínense nosotros teniendo un formulario bien grande, por un lado, y hacerlo para muchas personas. Las líneas de código serían infinitas, por decir algo pues exagerado, y además de eso, el tamaño del archivo, el peso, sería muy grande. Entonces, para eso existen los ciclos, las estructuras de control de flujo. Listo. Entonces, pero luego lo vemos. Esto es un ejemplo para que vamos empezando a ingresar datos de entrada y salida, pero les cuento que
más adelante vamos a ver como algo optimizado para no repetir, copiar y pegar esto n veces, sino que con una sola vez que hagamos la estructura, la repitamos en un ciclo n veces. Muchachos, ¿cómo la ven? ¿Cómo la vieron? ¿Entendieron? Sí, compañerito. Ay, profe, yo le paso una pregunta que es muy boba. No, claro, no, aquí no hay de esas preguntas, aquí son preguntas Es que normales. hablando de la estética, Ajá. si usted vio en la consola, cuando uno termina de meterle los datos, él inmediatamente le bota a uno el pin. Mira, a mí me salió como a usted, y eso se ve muy mal. Ajá. Porque usted le termina de meter el último datico y él le pega como las respuestas de los print ahí, Sí. abajito. Entonces yo le quería preguntar que, o sea, ¿qué puede usar uno para que le salga un espacio, ¿cierto? Estéticamente en la consola y no se le pegue la estatura de las respuestas. ¿Sí me hago Sí, entender? sí. Hay una sentencia que es \n y con eso separamos el código. Listo. Ah, ok, muchas gracias. Sí, está claro. Espérate, yo lo busco acá. El \, que ese nunca lo encuentro. Pero una vez lo encuentre, lo ponemos. Eso es simplemente ponerlo No ahí. lo pega en el chat, que yo tampoco soy capaz de sacarlo, profe. O busquémoslo en internet, lo pegamos y listo. Sí, vamos a buscarlo. Espera. Y ya, eso no es sino ponerle \n. Le escribí en el chat, profe. ¿Ya lo pusiste? Vamos a verlo. Esto. Control C. Y acá. Control V. Solo uno. Creo que es con esto. Esto. Y listo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a comentar todo esto. 1, 2, 3. Y aquí le voy a poner 1, 2, 3 para que no me muestre sino las primeras preguntas. Y aquí va a poner chan, aquí va a poner chan. Y sacó un error en donde. Otra vez me sacó el error en el in. Y en la línea 10. Qué raro. NT, línea 10. ¿Qué será? Vamos a hacer otra cosa. Control Z. Bueno, con este \n es que funciona, pero no sé por qué me saca. Ah, claro, ya sé cuál es. A ver, otra vez. Digite su nombre. Aquí cualquier cosa. Digite su edad, tiene que ser un tipo numérico y un tipo numérico. Listo. Mire que ahí lo separó. ¿Sí ves? Aquí ya lo separó. Este espacio es la separación del \n. ¿Sí la ven, muchachos? Sí, profe. Bueno, con eso, con un pedacito, con esto mejoramos la estética. Listo. Hay otras. Ay, profe, muchas gracias, me salvó, me estaba brincando el ojo, me salvó. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, les voy a dejar en el transcurso de la semana la tarea. Son dos. De la clase 1, de la clase 2 y esta que es la clase 3. Listo.